tengo es tuyo, yo quiero menguar. Gracias, hermano. Tú, perdón. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Padre, esa es nuestra oración en esta noche, Señor. Empequeñecernos, Señor Jesús, a nosotros mismos, para que entonces tú puedas crecer en nosotros, Señor. Padre, eso es lo que dijo tu apóstol Pablo, Señor Jesús. Padre, Señor, ayúdanos, Señor Dios, a poder cumplir eso en nuestras vidas, Señor, como dijo tu siervo, que lleguemos a ser un donadie para que tú puedas ser un donalguien en nosotros, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, a nunca levantarnos del polvo de la tierra, porque el día que nos levantemos, como dijo tu profeta, nos estaremos levantando más alto que Dios. Ayúdanos, Dios, a ser humildes, Padre, y no solamente, Señor Jesús, como una fachada, sino como algo, Padre, que realmente salga de adentro, Señor, de nuestro corazón, Señor Jesús, y que cuando esa humildad tenga que ser pasada por la prueba, Señor, Padre, que la pueda resistir, Señor, que la pueda pasar, pero eso solamente lo puedes hacer tú, Señor. Nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza, Dios, humana, se revela, Señor, no le gusta, Padre, pero Dios, si tú lo haces, estará bien hecho, Señor Jesús. Padre, en esta mañana, en esta noche, yo te ruego que tú vengas, Señor, y que una vez más nos des tu palabra, Señor, que ella pueda ser de beneficio para tu pueblo, Señor, que ella nos alimente, Señor, Padre, nos fortalezca, Señor, y Dios nos ayude, Señor, en esta caminata. Bendice a tu pueblo que se adocita en esta noche, a cada uno de ellos, Señor, y bendícenos con tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor. En esta noche les voy a pedir que vayan conmigo al Evangelio según San Lucas. San Lucas, vamos a ver el último capítulo. San Lucas 24, vamos a ver del verso 38 al 40. Lucas 24, 38 al 40. Aquí está Jesús después de su resurrección. Dice, mas él les dice, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Amén. Tome su asiento. En esta noche voy a tomar un pensamiento de esta escritura que le he titulado a manera de pregunta: ¿por qué fueron sus manos horadadas? Mire, para poder entender esta escritura, bueno, el antecedente de esta escritura, esto es el domingo después de la resurrección de Jesús. Todos sabemos que Él resucitó por la mañana, Él resucitó junto con el sol de justicia, porque Él era el sol de justicia. Y entonces la Biblia nos dice que a las primeras que se les apareció fueron a dos mujeres. Después se le apareció a Pedro y a Juan. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 da hace como una lista de a quién se le apareció primero, y luego después se le apareció a un total de 500 personas. Pero mire, sigamos un poquito el itinerario de Jesús aquel domingo. Él resucita, se le aparece a aquellas mujeres, y entonces él va así, él encuentra, o más bien sigue o alcanza a dos personajes que la Biblia nos habla también aquí de lo que se nos hablaba el domingo por la tarde, que estos dos personajes también ellos iban a Jerusalén, ahora, o a Emaús, mejor dicho. Ahora mire, ellos venían de Jerusalén, desde luego la conmoción, había habido un evento traumático, triste, aquella gente que creían que Jesús era el Mesías, que Él había de restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Resulta que aparentemente la escena cambió, y entonces lo ven derrotado en una cruz, colgado y finalmente muerto.
Entonces el estado de ánimo de aquellos dos caminantes rumbo a Maús no era mejor que el de mucha gente. Y entonces lo que ellos no esperaban es que un supuesto forastero se les apareja en el camino. Y entonces les pregunta el motivo por el cual están tristes. Y ellos dicen: oye, tú eres un forastero, eres un extraño, que no sabes lo que ha sucedido. Si eso es del dominio público, todo el mundo lo ha sabido. Y entonces, ellos, Jesús se hace, no quiero decir de esa manera, hace como que no sabe de qué se trata y comienza a caminar con ellos. Y entonces toma la escritura, dice la Biblia, comenzando desde Moisés, desde Génesis 3:15, por todo el Antiguo Testamento, les comienza a hablar lo que las escrituras hablaban de él, pero nunca diciéndoles: hey caballeros, yo soy aquel del cual hablan estas escrituras, sino más bien hablándoles acerca del Mesías. Ahora, debió de haber sido un día bastante largo, porque desde la mañana mientras ellos caminaban, ahora mire, la Biblia dice que Jerusalén estaba de la ciudad esta que estoy diciendo, ¿cómo se llama? De Maús, estaba a 70 estadios, o sea, son 11 kilómetros. 11 kilómetros, una persona los puede recorrer quizá en 2 horas. Sin embargo, esos 11 kilómetros, Jesús quizá no tenía prisa por llegar, sino que él les comenzó a enseñar lo que las escrituras hablaban de él mismo sin decirles que era él. El asunto es que al atardecer, en la tarde noche, ellos llegan a Emaús, y entonces como ellos ven que el día ya está oscureciendo, entonces le invitan a que entre con ellos. Ahora, la Biblia dice que lo invitan a cenar, y Jesús hizo 3 cosas que había hecho antes. Por eso el profeta de Dios dijo: por eso fue que ellos le reconocieron, porque dice la Biblia que entonces los ojos de ellos fueron abiertos y le reconocieron. ¿Cuáles fueron esas 3 cosas que hizo Jesús para que ellos le pudieran reconocer? Primeramente, bendijo el pan, lo partió y se los dio. Eso Jesús ya lo había hecho antes de que él fuera crucificado. Ahora, cuando ellos lo reconocen, dice la Biblia que Jesús se desaparece de ellos. Ya no saben dónde está. Entonces ellos, imagínense usted, ya de noche, aquellos 11 kilómetros que ellos habían recorrido durante todo el día, dice la Biblia aquí en Lucas que ellos apresuradamente corrieron de vuelta a Jerusalén para darle las buenas nuevas a los discípulos que Jesús había resucitado. Ahora, y aquí es donde entro en mi tema. La Biblia dice en el verso 36 que Jesús no fue y tocó la puerta, sino más bien él, de pronto estaban ellos ahí en aquella habitación, se pone en medio de ellos y les dice: paz, shalom a vosotros. Entonces, ahora imagínense, no era de día y era de noche. Si cuando él se despidió de ellos quizá ya había oscurecido, ahora el tiempo que ellos tardaron en regresar a Jerusalén, la noche ya estaba bien entrada. Y entonces ellos en aquel tiempo no tenían una luz clara como esta para ver las facciones de una persona. Cuando ellos lo vieron, pensaron que era un espíritu y o que era un fantasma. Eso es lo que dice la Biblia. Sin embargo, Jesús les dice: hey, no estén pensando eso, porque un espíritu no tiene materia, un fantasma no tiene materia. Pero miren, aquí están mis manos que fueron horadadas, aquí están mis pies que fueron horadados, pálpenme, yo tengo carne. Ahora, mi tema es: ¿por qué fueron sus manos horadadas? Ahora, después de poner esta base, voy a comenzar ahora sí. Mire, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús en tipos, sombras, figuras, incluso en cánticos. El Señor le dio al pueblo de Israel el himnario que ellos siguen conservando hasta este día, el único himnario que contiene 150 alabanzas, que es el libro de los Salmos. Pero en ese libro de cánticos no solamente hay expresiones de
tristeza, arrepentimiento, de dolor a Dios, pero también hay profecías. Y los profetas, en todo el Antiguo Testamento, incluyendo los Salmos, ellos describieron el nacimiento de Jesús, escribieron de su ministerio, describieron su deidad, su muerte y su resurrección. Ahora, es asombroso ver, hermano, cómo David en un cántico pudo describir en un solo salmo el sufrimiento y la condición de Jesús en la cruz. Todos inmediatamente pensamos en el Salmo 22, pero hay un versículo que se refiere específicamente a este tema del cual yo voy a estar hablando en esta noche, y es el versículo 16 del Salmo 22. Mire ahora recuerde, David está hablando en pronombre personal. ¿Y qué es lo que dice? Porque perros me han rodeado, hanme cercado cuadrilla de malignos. Pero no solamente eso, dice, horadaron mis manos y mis pies. Ahora, no solamente era un cántico, sino que era una profecía. El profeta dice en Los Ungidos en el Tiempo del Fin, párrafo 2:26. Miren cómo casi 600 profecías distintas del Antiguo Testamento se cumplieron ahí en Jesucristo. Horadaron mis manos y mis pies, como olvido cuántas fueron cumplidas en las últimas 7 u 8 horas de su vida. Y lo que todos esos profetas habían dicho perfectamente. Entonces, lo que David había dicho aquí no solamente era un cántico, sino que era una profecía. Ahora, esos perros a los que se refiere David, que lo habían rodeado, esa cuadrilla de malignos, eran los soldados romanos que estaban rodeando a Jesús mientras estaba siendo tendido y sujetado sobre la cruz para ser crucificado. Ahora, aunque era David clamando, en este salmo no se refería a su propia persona. En Discernimiento del Espíritu, párrafo 39 y 40, dice el profeta de Dios, no era David, era el Espíritu clamando a través de David. Dios mío, ¿por qué me has dejado? Contar puedo todos mis huesos, horadaron mis manos y mis pies. Ahora, piense usted, David está hablando que él puede contar sus huesos. Ahora, cuando el profeta habla de esa primera parte de la escritura, donde dice, contar puedo mis huesos, ¿cómo una persona puede contar sus huesos? El profeta de Dios dice que cuando a Jesús fue expuesto en la cruz, con aquellos latigazos que le dieron antes de crucificarlo, eran látigos que al final tenían la forma como de una, ¿cómo se llama eso? Con lo que pescan, un anzuelo. Y entonces cuando lanzaban aquel látigo, el propósito es que era de esa manera en tres, como tridente, de que se incrustara en la cruz, y al jalarlo se traía con él toda la piel hasta donde había alcanzado a profundizar. Por eso el profeta usa esta palabra, dice, sus huesos estaban transparentados. No era cuestión de que alguien pusiera la mano y comenzara a contar los huesos de su costilla, no, sino que estaban siendo expuestos. Ahora, pero bueno, la gente pudiera interpretar cualquier cosa de contar puedo mis huesos. Pero cuando David llega al punto y dice, horadaron mis manos y mis pies, cuando la gente escucha que él está cantando en el espíritu semejante cosa, y entonces podían ver que las manos y los pies de David estaban completamente sanos, ¿qué fue lo que pensaron? El profeta toma el pensamiento de aquellas gentes y dice, bueno, aquí mismo alguien dijo, oigan a ese hipócrita ahí arriba, las manos de quién están horadadas, los pies de quién están horadados. Dice el profeta, ese es el intelectual.
Ese era el pensamiento de la gente en su día, que no podían entender el lenguaje de David. Pero lo más alarmante es que la gente religiosa, en el tiempo del cumplimiento de esta profecía, tampoco pudieron entender el desarrollo de esta misma. Mire, el profeta dice en el sermón, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios, predicó el 27 de noviembre del 65, párrafo 315. Ni tampoco podían ellos ver que ese era su mismo Dios. Cuando él estaba colgados allí sobre la cruz y ellos cantando el Salmo 22 en el templo, a 200 yardas. ¿Sabe usted cuántos son? 200 yardas son 182 metros. La gente en el templo, quizá el director de cantos diciendo: hermanos, en esta tarde vamos a abrir nuestro himnario en el Salmo 22 y vamos a comenzar a entonarlo. Y aquel mismo de quien este salmo estaba hablando a 182 metros, yo me pregunto, ¿Jesús lo estaría escuchando? Eso es lo que dice el profeta. Y ellos cantando el Salmo 22 a 200 yardas: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Han horadado mis manos y mis pies, ven, puedo ver todos mis huesos, ¿por qué me has desamparado? Y allí el mismo Dios del que ellos habían cantado estaban tan ciegos que lo tenían a él clavado en la cruz y no lo sabían. Qué cosa. Ahora, aunque David había profetizado que serían sus manos y sus pies los que serían horadados, en esta noche vamos a enfatizar en sus manos. Mire, ¿por qué? Porque en la Biblia, desde luego, hay más referencias a las heridas en sus manos. Una de ellas tiene que ver, o una de ellas la escribió un profeta menor llamado Zacarías. Esta escritura la acabamos de estudiar ahora que vimos la serie sobre el endurecimiento de Israel en parte. Pero en esta noche lo voy a volver a tomar para tomar dos cositas que el profeta dice ahí. En Zacarías 13:6 dice: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? ¿Quiénes le van a preguntar esto? Los judíos. ¿A quién? A su Mesías. ¿Qué heridas son estas en sus manos? Recuerde, ellos no hacen énfasis en las heridas del costado o en las heridas de los pies, que también las tenía. Pero el énfasis es: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y mire lo que les va a responder: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Hermano, esto parece raro. Uno esperaría que a Jesús las heridas las hubiera obtenido en casa de sus enemigos. Pero la Biblia no dice aquí así. El profeta en el quinto sello dice en el párrafo 262: ustedes saben que la Biblia dice que cuando ellos le vean dirán: tú eres el Mesías. Eso lo sabemos, pero ¿qué de esas heridas? ¿Ven? Y él responderá: las obtuve en casa de mis amigos. Y luego el profeta pregunta: ¿sus amigos? ¿Cómo? ¿Cómo podían ser sus amigos y al mismo tiempo herirlo? Por eso el profeta dice: mire, Jesús tiene palabra de honor. El hombre no la tiene. La Biblia dice que cuando Jesús en Lucas 4 llamó a sus discípulos, estuvo orando toda la noche y el Señor le mostró cada uno de ellos por sus nombres, de tal manera que al siguiente día se dedicó a buscarlos. El Señor le había dicho que a Pedro no lo iba a encontrar durmiendo debajo de una higuera, sino que lo iba a encontrar en la mar echando la red, y fue allí. Bueno, ese es el programa de la Escritura. Ninguno de los discípulos llegó corriendo a él: Señor, quiero ser tu seguidor. A Mateo lo encontró detrás de un escritorio recolectando los impuestos, y así sucesivamente.
después de un tiempo, en el Evangelio de San Juan, Él les dijo: yo ya no les voy a llamar discípulos, sino que ahora van a ser mis amigos. Jesús cumplió su palabra. De tal manera que la noche que llegó Judas, parecía que Jesús le hubiera dado una bofetada diciendo: hipócrita, estuviste 3 años y medio conmigo, y hasta ahorita vienes a mostrar tus colores después de que yo eché demonios incluso fuera a través de ti. Pero ¿sabe qué le dijo Jesús? Amigo, ¿a qué has venido? ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús estaba guardando su palabra. Por eso, aquellos, los que le hicieron las manos, él no estaba, o los que le horadaron las manos, él nunca les dijo: fue en casa de mis amigos, nunca les digo: fue en casa de mis enemigos. Les digo: fue en casa de mis amigos. Y es el profeta. Ahora mire, esa escritura puede hacer que pocas personas le entiendan. Me refiero a alguien que no ha leído el mensaje. Pero cuando el profeta la trae y la pone en el lugar donde pertenece, él se pregunta: ¿sus amigos? Ahora, pero el profeta lo lleva más allá todavía. En la acusación, párrafo 332, dice: sus heridas más profundas las recibe en casa de sus así llamados amigos. Escuche, uno aquí tiene que ver como Dios lo ve y otra cosa como el hombre lo ve. Jesús nunca dijo que eran sus así llamados amigos, él dijo que eran sus amigos. La gente dice: no, que amigos, eran así llamados amigos. Piénsenlo, deténganse, dice el profeta. Estoy esperando un momento, ministros, piénsenlo. ¿De dónde recibió él aquellas heridas? La casa de sus así llamados amigos. Así como fue, así es, piénsenlo en el Calvario. Él no fue rodeado allí por salvajes y bárbaros, sino que fue rodeado por ministros que reclamaban amarle. Ahora, aunque nosotros ya sabemos que esta profecía se cumple con los judíos, ellos solo notan las heridas en sus manos. En el Nuevo Testamento hay otra escritura, o hay otra referencia, y esta referencia se refiere al discípulo Tomás. Eso fue después de la resurrección de Jesús. Recuerde, Lucas nos dice, y esto no quiere decir que la Biblia se contradice. Lucas 24 dice que estaban los 11 juntos. Pero San Juan no nos dice eso. San Juan nos dice que estaban casi todos. ¿A qué me refiero? Que había un discípulo que no estaba, y ese era Tomás. Bueno, vamos a leer lo que la Biblia dice. San Juan 20, 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces, ¿estaba o no estaba? La Biblia dice que no. O sea, Jesús se aparece el domingo con ellos, el domingo en la noche, cuando ellos estaban todos juntos. Y entonces es cuando Él les dice: miren, no soy un espíritu, no soy un fantasma, miren mis manos, tengo carne, tengo huesos, etc. Pero entonces, en 8 días después, o sea, esto debe haber sido un lunes, porque de domingo a domingo son 7, 8 días después es un lunes. Jesús vuelve a hacer lo mismo. Dice: pero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y mira la respuesta de él. Y él les dijo: si no viere sus manos, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro,
Y ahora sí, ya está Tomás. La primera vez no estaba. Esta segunda vez ya está Tomás con ellos. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio. Exactamente lo mismo que había hecho 8 días antes, aquel domingo por la noche. Se puso en medio, no tocó otra vez, sino de pronto, recuerde, él tenía un cuerpo glorificado. ¡Qué cosa! Él podía traspasar paredes. Y entonces él entra a aquel lugar donde ellos estaban y se puso en medio de ellos. Y una vez más dice lo mismo: paz a vosotros, shalom. Ahora mire, aquí hay lo importante. A Jesús quizá no le habían dicho: oye, ¿qué crees? Tomás, tú sabes que él era uno de nuestros compañeros. Sí, era. ¿Qué crees que fue lo que dijo a tus espaldas? No, Jesús no se conducía de esa manera. Lo que Jesús tenía que saber, el Señor se lo decía. Mire, en una ocasión, usted sabe, el profeta de Dios en los últimos años de su ministerio, él predicó muchas veces para los hombres de negocios del evangelio completo. De hecho, prácticamente fue el único púlpito que él tuvo abierto en los 3 años de su ministerio. Lo dijo cuando él estaba en Tucson: los hombres de negocios del evangelio completo. Pero no porque los hombres de negocio del evangelio completo fueran personas bondadosas, ni en su corazón estuviera fluyendo caridad, no. Lo utilizaban porque William Branham era como un imán. Donde él estaba, la gente venía. Y el profeta sabía eso. Y usted dice: bueno, pero entonces, ¿por qué el profeta se usa de esa manera? ¿Sabe una cosa? Yo ahora lo logro entender. Si él no hubiera predicado en esos lugares, aun cuando los que lo invitaban tenían motivos ilegítimos, muchos de los sermones que hoy escuchamos nunca se hubieran grabado. A veces el hombre nada tiene que ver en el programa de Dios, es Dios, hermano. Y esa era la clase de calibre que era el profeta donde él lo invitaba. Usted sabe lo que hemos dicho aquí: si los hombres de negocios no lo hubieran retenido un día más en Los Ángeles, nunca hubiera predicado escogiendo una novia. ¿Por qué lo retuvieron? ¿Porque lo necesitaban? No, porque cuando la gente se dio cuenta que él ya no iba a predicar, la gente se comenzó a ir, comenzaron a hacer maletas, y ellos muy ávidamente dijeron: no, que no se vaya, porque la gente se va a oír. Le dijeron: hermano Branham, ¿podría usted predicarnos el último día de la convención? Él, siendo de ese calibre, gustosamente fue y predicó. Y gracias a ello, aún cuando ellos tuvieran los motivos ilegítimos detrás de ellos, Dios tiene que cumplir su plan. Hablando de estos hombres de negocios en Arizona, había un hombre, él ya partió con el Señor en 1982, era Carl Williams. Usted ha oído su nombre en las cintas del profeta. Este Carl Williams era un hombre íntegro, que había sido sanado por la oración del profeta de artritis. Se le estaban haciendo así las manos. Era un hombre rico, desde luego. Él perforaba pozos de agua allá por Sidón, en Arizona. Y entonces este hombre amaba al profeta, desde luego. Y él era el presidente ahí del cabildo de Phoenix, porque tiene un cabildo en Los Ángeles, otro en Tucson, en Phoenix, donde quiera. Ok. Y él había llevado transparentemente los negocios, ahora sí que la contabilidad de los hombres de negocios del evangelio completo, que nunca los había dejado endeudados, nunca. Era un hombre que tenía una posición. Y entonces un día estos hombres se juntaron, y entonces uno de ellos mañosamente puso una propuesta para que fuera sometida a los demás, y es que ningún predicador debería de predicar en sus convenciones en Phoenix 2 años seguidos. Ellos pensaban que Carl era tonto. Y les dijo: caballeros, yo sé lo que ustedes quieren. Dijo:
Vayamos a ver. Ustedes no quieren que el hermano Branham predique aquí. Pero vamos a lo siguiente, dice, no se preocupen. Si no lo quieren, desde ese momento yo pongo mi renuncia sobre la mesa. Ellos sabían que Carl Williams no había dos en Phoenix. ¿Sabe qué fue lo que hicieron? Muy discretamente metieron esta acá y se acabó. Eso fue en 1964. El profeta estaba en Florida, a 3,000 millas de Phoenix. Yo no sé cuántas sean allá. Estaba predicando. Cuando él y Carl Williams se vuelven a encontrar en Phoenix, ¿sabe qué le dijo? Dijo, hermano Carl, te agradezco porque te paraste por mí. Ese era William Branham. Ese era Jesús. A Jesús no le llevaron el chisme. Oye, fíjate lo que dijo Tomás. Claro que no. Él sabía. Por eso la siguiente cosa, escuche, él llega, ese lunes ahí, entra como la ocasión y en vez de dirigirse a Pedro, a cualquiera de los demás, al primero que ve es a Matías y le dice, oye, perdón, a Tomás, mira Tomás, mete tu mano aquí. Y ve mis manos. Porque eso es lo que había pedido Tomás. Y alarga tu mano, quizá usted sabe, su túnica la abrió un poquito. Y alarga tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel, sino creyente. Y mire, a partir de esto que Tomás pudo corroborar que realmente ese era Jesús. Mire, a veces uno piensa, mire, Dios, porque es Dios y porque siendo tan grande se hace tan pequeño, a veces es capaz de condescender, y voy a decirlo de esta manera, a nuestros caprichos. Porque Él es Dios. Él pudiera haber ignorado, Tomás y haber dicho, pues qué me importa si él cree, si él no cree es asunto suyo. Yo resucité de todas maneras, con que los demás crean no hay mayor problema. Después de todo, ¿quién es Tomás? Pero saben, eso es lo maravilloso de Dios. Jesús tuvo que condescender. Dijo, mira, si tú quieres, el profeta llamó una evidencia, dijo que Tomás quería una evidencia. Si quieres una evidencia, aquí está Tomás. Y entonces, de los labios de Tomás, salió una de las más hermosas frases en la Biblia. Porque Tomás reconoció a Jesús no solamente como el Señor, sino como Dios. Dijo, Señor mío, tú eres mi Señor, pero también eres mi Dios. Y dícele Jesús, porque me has visto, Tomás, ¿creísteis? Y ahí Jesús emite una bienaventuranza que nos alcanza a nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no vimos a Jesús detener la tormenta, sin embargo lo creemos. No vimos a Jesús maldecir la higuera y que se haya secado desde la primera hoja hasta la raíz, pero lo creemos. Todas las cosas, no digo muchas, todas las cosas que están escritas de Él, no las vimos, pero las creímos. Las creemos. Pero escuche, yo no vi cuando Él estuvo allí en Colorado y le dijo a la tormenta que se detuviera. Sin embargo, la creo y yo sé que es la verdad de Dios. Yo no estaba en aquella cabaña humilde. Mire, uno de estos días yo tengo todas esas fotos. Le voy a presentar las fotos de la casa de Harry Wright. Todo aquello para que usted sepa. Yo no estuve ahí sentado cuando Él dijo,
Yo creo que así como Dios le dio a Abraham aquel carnero, le proveyó un carnero para Isaac, Dios me proveyó a mí unas ardillas. Y entonces sale una mujercita ahí que estaba en la cocina y dijo: hermano Branham, eso no es otra cosa más que la pura verdad. Nosotros no estuvimos allí. Mire, hoy 8 de enero se cumplen, aquí estamos, 2019, 59 años hoy que la columna de fuego bajó en la parte de atrás del tabernáculo y dibujó las 7 edades de la iglesia, un día como hoy. Habían cerca de 500 personas en el tabernáculo. Ellos no tuvieron que tener fe, ellos lo vieron. Nosotros, después de 59 años, no lo vimos, pero lo creemos. Eso es verdad. Ni en la Basílica de San Pedro en Roma sucede eso. Ni en la más grande catedral evangélica que existe en el mundo sucede eso. Mire, a mí siempre me llama la atención. Y sabe una cosa, de vez en cuando yo hago un paseo virtual por Jeffersonville, a mí me gusta hacerlo. Usted dice, ¿cómo? Bueno, hoy en día en la computadora no puede hacer eso, hay un programa que es como si usted fuera caminando por las calles. Y creo que fue ayer o antier, estaba yo viendo ahí caminando. Dice, está loco. No virtual, no estoy diciendo que fui en el espíritu. En el frente del tabernáculo Branham, y mientras lo veía, me acordé algo que dijo la hermana Rebeca muchos años atrás acerca de esa iglesia. Usted sabe, en Estados Unidos hay iglesias muy hermosas, tanto en las denominaciones como dentro del mensaje. Cada una de ellas tiene sus cúpulas y tienen unas torres muy altas, y allá en la cúpula de la torre está una cruz. Son hermosas. Pero dijo ella, y yo creo que tiene gran verdad, ella dijo en su momento, dijo, el tabernáculo Branham, después de que fue remodelado, no tenía la forma de iglesia, no tenía una gran cúpula con una cruz allá en la cúspide, nada, parece como un cuadro solamente. Pero ahí Dios se dignó a bajar. Hoy hace 59 años. Usted sabe, no sé si lo he dicho, probable sí, hoy en día todavía existe. Haga de cuenta que esta es la plataforma, bueno, está mucho más amplia. El bautisterio lo tienen efectivamente aquí atrás, pero años atrás creo que todavía está un espejo aquí. El profeta de Dios estaba mirando hacia la audiencia. Él estaba viendo la luz reflejándose atrás. Haga de cuenta, como si una luz entra en la parte de atrás, usted no la ve porque usted está mirando hacia la plataforma. Pero entonces, una mujercita que se llamaba, era esposa de Dauck, tenía el nombre aquí, Gladys Dauck. Ella estaba en la plataforma, ella estaba en la congregación, y entonces ella a través del espejo ve que la luz de allá se está reflejando en el espejo y grita. Esa es la única evidencia que tenemos en audio de que eso haya sucedido. ¿Y sabe usted lo que el profeta dijo? Al responder a Gladys, le dijo, ustedes están viendo la que se estaba reflejando en el espejo. Dijo, yo estoy viendo dos, la de allá y la de acá. Ahora, entonces Jesús le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora mire, regresando a Tomás, la forma en que él se expresó indica realmente lo fuerte de su falta de fe. ¿Sabe por qué? Él no dijo, si veo, creeré. Pero ¿qué fue lo que dijo? Si no veo, no creeré. A veces la gente es más negativa en cuanto a eso, ¿verdad? Él dijo, si yo no veo, no voy a creer, aun cuando los demás digan que ellos le han visto. Y mire, el Señor a veces es paciente con nosotros, o siempre es paciente con nosotros. Cristo, Jesús,
estaba considerando la actitud de Tomás. Porque en Marcos 16:14, que es más o menos un paralelo a Lucas 24, dice la Biblia que Jesús le censuró su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Bueno, parecía que Tomás debería de haber creído, no porque él había visto, sino por lo que le habían dicho. Por eso mayor bienaventuranza es no para el que ve, sino para aquel que cree sin ver. Ahora, pero digámoslo así, en Tomás, ¿de dónde vino esa terquedad en su mente para decir que él no iba a creer hasta que no viera? Mire, lo voy a decir de esta manera, tratando de ser benévolo con Tomás. Seguramente no fue de una mala manera de creer, digámoslo así, sino como en el caso de Natanael, del mismo temor a equivocarse en un asunto tan importante. No sé si usted entienda eso. A veces la gente, hay algo que no lo cree o que no lo acepta por temor. Piensa, bueno, ¿y qué tal si es un error y yo me estoy involucrando en un error? Ese temor reverencial es el que Dios pasa por alto y se digna a venir, a descender y a revelarle a la persona. Hoy en día Jesús no puede venir físicamente, pero el Espíritu que estaba en Cristo es el mismo que se digna a venir y a revelarle a la persona que tiene una actitud, aun cuando quizá de primero no lo acepte. Por eso uno nunca debe juzgar o censurar a nadie. Cada cosa, cada tiempo, cada persona tiene su tiempo y su sazón. Si hay alguien que en esta noche no puede ver algo, no lo puede creer, esperemos quizá él, mientras tenga la actitud correcta, el Señor se lo revelará. Mire lo que dice el profeta en Hebreos capítulo 6, parte 3, párrafo 568 al 572. Miren a Tomás después de la resurrección. Tomás no creía. Oh hermano, él tiene muchos hijos hoy día, muchos hijos de Tomás, desde luego. Pero Tomás dijo, no, yo necesito alguna evidencia. El día que la evidencia tome el lugar de la fe, estamos acabados. Porque Hebreos 11 no habla de los héroes que tuvieron evidencia, habla de los héroes que tuvieron fe. Noé se mantuvo predicando 120 años sin tener una evidencia. Dios, y yo no digo que Dios nunca muestre evidencias, porque Dios es Dios. Yo nunca voy a poner a Dios en una caja cuadrada y decir que Él no es más grande que eso. Claro que no, Dios es grande. En una ocasión, dice la Biblia que Eliseo le dijo a aquel siervo, ve a ver si encuentras alguna evidencia de lluvia. Y dice la Biblia que el mozo fue y no encontró nada. Elías le dijo, ve una segunda vez. El muchacho va y no encuentra nada. Ve una tercera vez. Parecía que él hubiera dicho, oye Elías, si ya fue 1, 2, 3, 4, 5 y no encuentra nada, ya esto no hay tal cosa. Le dijo, ve una sexta vez. Y regresó con las manos vacías, sin una evidencia. Pero cuando va una séptima vez, encuentra una nube del tamaño de la palma de una mano. Eso era evidencia de que venía abundancia de lluvia. Por eso dijo el profeta Tomás, dijo, no, yo necesito alguna evidencia. Tendré que poner mis manos en su costado y mis dedos aquí en sus manos antes que yo lo crea. A mí no me interesa lo que ustedes digan. ¿Ven? Él estaba completamente fuera del orden de la escritura en ese momento.
Usted debe creerlo. Así que él dijo, yo necesito alguna clase de evidencia como prueba. Esa es una de las cosas con las cuales el enemigo ha golpeado más este mensaje, porque hay gente que quiere tener evidencia de todo. Si yo estoy convencido que este es un profeta de Dios, le tengo que creer a su dicho. Si no, solamente estoy fingiendo que creo. Estoy simulando que creo. Así que él dijo, yo necesito alguna clase de evidencia como prueba. Y Jesús apareció. Y mire lo que dice el profeta, dice, Él es bueno. ¿Por qué tuvo él que aparecerle a Tomás? Porque Él es bueno. Y Jesús apareció, Él es bueno. Ven, Tomás, si eso es lo que quieres, bueno, aquí tienes, te es concedido. Así somos nosotros. Dice el profeta, decimos, Señor, yo tengo que hablar en lenguas, yo tengo que gritar, hazlo, te es concedido. Él es bueno. Así que él metió las manos en su costado y le dijo, oh, es mi Señor y mi Dios. Él dijo, ahora crees, Tomás, por cuanto has visto, pero cuánto más no será la recompensa de aquellos que no tienen evidencia y aún lo creen. Ahí lo tienen, ahí es donde debemos llegar. Cuánto más no será la recompensa de aquellos que no han visto nada, pero aún lo creen. Aún lo creen, es por un acto de fe que lo aceptamos. Ahora, todas estas escrituras anteriores tratan sobre las heridas en las manos de Jesús, producidas por los clavos que las atravesaron. Pero Dios tuvo que tener seguramente un propósito mayor de lo que hemos visto aquí, porque fueron horadadas sus manos. Mire, hay una escritura que nos revela este propósito. Y esa escritura está en el libro de Isaías, el capítulo 49. Isaías 49. Esto que Isaías está escribiendo, lo escribió mientras Israel estaba en el cautiverio en Babilonia. Y entonces, él no está hablando, no está diciendo yo dije, pero más bien está diciendo Sión dijo. ¿Quién es Sión? Israel, el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que dijo el pueblo de Israel? Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Cuántas veces esa no es la actitud de nosotros mismos o de la persona cuando está pasando por un túnel en el cual no ve la luz al final? ¿Qué dice? El Señor se olvidó de mí. Ya no existo para Él. Él tiene asuntos, está tan ocupado con los problemas de alguien más que no se puede ocupar de mis propios problemas. Claro que Él puede, porque Él es omnisciente. Pero ¿qué fue lo que dijo el pueblo de Israel? El Señor se olvidó de mí. Me dejó primeramente Jehová y Jehová se olvidó de mí. Para que los judíos no estuvieran pensando eso, primeramente que Él los dejó y que se olvidó de ellos. Mire, Dios es tan bueno que la razón que ellos uno de estos días recibirán este mensaje es precisamente porque Dios ni los ha dejado ni se ha olvidado de ellos. Y luego Él, mire, Dios es tan precioso que Él en su gran mente comenzó a pensar, ¿con qué compararé algo para que ellos no piensen eso de mí, que los dejé y que me olvidé de ellos? Y entonces Él les hace una pregunta. El verso 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que parió? Mire, aquí en la Biblia en la que el profeta lee, la King James, dice,
¿Se olvidará la mujer del bebé que mama? Usted sabe que los bebés solamente hay una manera que pueden expresar si tienen dolor, si tienen hambre, etcétera. ¿Cómo es? Llorando. Si la mujer se llegase a olvidar por algunas horas que tiene un bebé que amamantar, ahí está la alarma de ese bebé que le va a recordar que tiene que amamantarlo. Por eso el Señor dice: ¿se olvidará la mujer de lo que parió para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y el Señor ve, porque puede ser que se olvide, pero Él les dice: si ellas se olvidan, aun cuando una madre se olvide del bebé que va a amamantar, si ellas se olvidan, nosotros ahorita vamos a decir, no se olvidan, pero en caso de que se olviden, yo no me olvidaré de ti. Qué cosa. Mire, esta es la queja de Israel, literal, como si Dios los hubiese abandonado en la cautividad de Babilonia y también en su dispersión anterior a su futura restauración, razón por la cual la misericordia de Dios sería puesta de manifiesto. Y en respuesta a esa queja, Él hace el comparativo con el amor de una madre. La actitud de una verdadera madre, porque digo el profeta, también no todas las que tienen hijos son madres, pero la actitud de una verdadera madre hacia un bebé de pecho. El profeta dice en Elías y la comida ofrecida, predicado el 10 de marzo del 60, párrafo 80. Esa es una madre. El amor de una madre por su bebé. No hay nada como eso, solo el amor de Dios. O sea, lo más parecido al amor de Dios es el amor de una verdadera madre. A veces uno como hijo es ingrato. Yo siempre recuerdo un dicho de mi mamá que ella decía: usted sabe, cuando uno es niño, pues uno es travieso y todas esas cosas, ¿no? Pero recuerdo que ella siempre me decía: mira, hijo, siempre va a haber madre para hijo, dijo, aun cuando no haya hijo para madre. Y esa es una gran verdad. Por eso Dios, y sin que nosotros como padres nos sintamos ofendidos, el Señor nunca dijo que el amor más parecido al amor de Dios es el amor de un padre hacia un hijo, sino el amor de una madre hacia un hijo. Esa es una madre, el amor de una madre por su bebé. No hay nada como eso, solo el amor de Dios. Una madre puede olvidarse de lo que dio a luz, pero yo nunca puedo olvidarme de ti. Sus nombres están esculpidos en las palmas de mi mano. ¿Cómo puede Él olvidarse de ustedes? Yo nunca te desampararé o nunca te dejaré. Yo estaré con vosotros siempre, aún hasta el fin del mundo. Mire, una madre es una madre, aun cuando no sea un ser humano. El profeta nos habla de un compañero de cacería que él tenía muy malvado. Una vez puse aquí la foto de él, no sé si lo recuerdan. De Bird, no recuerdo el apellido de él. El hombre era terrible, era un compañero de casa. Y él usaba un pequeño silbato, que ese silbato se oía como el bramido de un cervatito. Y entonces él, cuando quería cazar no al cervato, sino a la madre, que de por sí no debería de cazarla, se deben cazar los machos, no las hembras. Pero entonces él era así. Él comenzaba a silbar
Y entonces, aunque aquello no era un cervato real, pero el instinto de madre de una sierva, el profeta le tocó vivir esa experiencia. Dice que aquel hombre sacó su silbato y comenzó a silbar. Y usted sabe, ningún venado, y más los que ya han escuchado disparos, no van a salir ahí diciendo aquí estoy. Mira, claro que no, tratan de huir, porque el profeta en sus pezuñas ellos sienten. ¿Y qué es lo que hizo aquella madre? No el varón, no el siervo, no el venado, la sierva, la madre. Cuando escucha aquel sonido que parecía como que era el de su cervato en peligro, comienza a abrirse paso entre la maleza y allí en un claro que había se aposta. El hermano Branham le dijo: Burt, seguramente no vas a hacer eso. Dijo: sí, lo voy a hacer, Billy. Pero cuando él vio el amor de aquella madre, no fue el profeta de Dios sentándolo allí, predicándole un sermón bajo convicción y decirle cómo es posible. Fue el valor. El profeta lo llamó el despliegue de heroísmo de una madre, la que hizo que aquel hombre entregara su vida al Señor. En el sermón a él oír predicado el 15 de diciembre del 57, párrafos 55 y 56. Dice el profeta: ¿qué fue eso? Cuando él vio ese despliegue del amor de una madre genuina, el heroísmo mirando a la muerte justo en la faz, sin una mirada fija, eso capturó ese corazón cruel de él. Ahora mire, yo sé que la escritura que estamos leyendo de Isaías se refiere a una madre humana, pero ¿por qué el profeta toma la historia de eso, de ese hombre, de ese cazador? Y mire lo que él dice. Hermano, si usted solo pudiera describir lo que es el amor de una madre puede olvidarse de lo que dio a luz, pero yo nunca me olvidaré de ti. Tus nombres están esculpidos en las palmas de mi mano. Cristo está buscando a hombres y mujeres esta noche. Cristo está buscando a hombres y mujeres esta noche de 8 de enero del año 2019, que sobresalgan con el amor de Dios a pesar de todo. Hay otra historia que el profeta nos dice de una jovencita que bueno, ellos vivían quizá en un área rural. Y entonces después de un tiempo, pues la muchacha quizá pasó de la educación elemental a la secundaria, a la prepa. Y entonces quizá fue a estudiar a la ciudad. Y entonces, esta joven, usted sabe cómo es que a veces la gente cambia. Ella, por las malas influencias que había tenido, se le había enseñado a despreciar los valores, la esencia de la vida. Para ella toda era una belleza superficial. Y entonces, quizá en periodo de vacaciones, la muchacha regresó a su pueblo. Pero no regresó sola, regresó acompañada de otra joven. Y entonces, mientras el tren estaba llegando a la estación, entrando al andén, por la ventana, de pronto vieron a una mujer que traía parte del rostro cubierto. Y entonces la amiga de esta muchacha le dijo: oye, ¿te fijaste en aquella mujer tan horrible en el rostro? Qué fealdad de mujer. Y era la propia madre de la joven. Y entonces la muchacha, no queriendo, hermanos, es la peor hipocresía. Cuando todo el mundo quiere quedar bien con todo el mundo. Le dijo, haciéndole comparsa: sí, ¿verdad? Oye, qué mujer tan fea. Y dijo el hermano Branham que entonces, no la mamá de ella,
el maquinista se acerca con ella y le dijo: mira, jovencita, porque ella era muy hermosa. Le dijo: tú nunca tendrás la mitad de la belleza que tu madre tuvo. Dijo ella: es horrible para que tú pudieras ser hermosa. Dijo: te voy a contar una historia que tú quizás no sabes. Tú eres una bebé, estabas en la casa, tu madre estaba lavando afuera, y entonces la casa se incendió. Y aquella mujer lo único que tenía era una frazada. ¿Qué hacía? Bueno, se cubrió, la mojó, se cubrió y entró a la casa. Ahora que ya tiene la bebé en sus brazos y tiene que salir, o se cubría ella o cubría a la bebé. Ese era el amor de una madre. Metió a la niña en aquella frazada, la cubrió, y esa fue la historia. ¿Qué hizo eso? El amor de una madre. Lo más parecido al amor de Dios. Permítame tomar otra historia. Esta historia nosotros ya la hemos escuchado. En una ocasión el profeta de Dios iba de Dallas a Louisville, y por causa del mal tiempo el avión tuvo que aterrizar de emergencia en Memphis. Y entonces usted sabe, el avión pues no podía despegar, había mal tiempo. Y le dijeron los pasajeros: caballeros, usted sabe cómo le anuncian ahí a uno por la bocina: lo sentimos, el avión va a tener que estar varado aquí en el aeropuerto hasta que haya mejor tiempo. La línea aérea les va a proveer un hotel, así que habrá alguien que los llevará, y todo lo demás que le anuncian a uno. Bueno, el profeta no estuvo excepto de eso. Él va y se duerme, y al siguiente día, creo que iba a salir a las 7 o 8 de la mañana, no recuerdo el vuelo. Antes de eso él tenía alguna correspondencia que hacer, y lo que hace es que sale del aeropuerto buscando o esperando encontrar un buzón de correo para depositar ahí las cartas. Y entonces, en cuanto sale, no un GPS, usted sabe, todos los que tenemos, es que hay una mujercita muy amable. Yo siempre le digo a los hermanos: esta mujer, aunque uno se equivoque, nunca lo regaña. ¿Sabe a lo que me refiero? Doble a la izquierda, en 30 metros a la derecha, y así, ¿no? Y entonces, pero este no era un GPS, este era el Espíritu Santo. Dobla a la derecha, pero para allá no está el buzón, dobla a la derecha. Continúa caminando, y ahí va el siervo de Dios, siguiendo la guianza del Espíritu Santo, bajando, subiendo, doblando, etcétera, hasta que llega a un callejón. Quizá, usted sabe, en Memphis toda esa área está llena de gente de color. Quizá era un barrio pobre, porque ellos viven así. Y entonces dice que cuando iba pasando encuentra una mujercita. ¿Cuántos han? Déjeme ver qué es. No sé si es. Sí, pero para que ellos se den una idea, ¿cuántos han visto esas cajitas de harina para hot cakes? ¿Los han visto? Que está una mujercita morenita así con un trapo en la cabeza. Esa es la tía Gemima. Así estaba. Para que la siguiente vez que usted compre una harina, así esta es, ¿verdad? Bueno, esa era la tía Gemima. Ahí estaba sentada así, cuando de pronto ve que ahí viene un desconocido vestido de traje café. Cuando llega, él no sabe, él solamente está siguiendo la guianza del Señor. Cuando pasa frente a él, mire, el profeta dice, y es verdad, que allá en aquella parte tiene una palabra, le dicen parson. Un parson es un predicador. Esa palabra casi nadie lo usa, los blancos no la usan, solamente los de color. Cuando ella lo ve pasar, le dice: buenos días, parson, buenos días, predicador. Entonces el profeta le dice: ¿y usted cómo sabe que soy un predicador? ¿Me conoce? No, nunca lo he visto. Entonces le cuenta la historia, que ella tenía un hijo, que el muchacho se había ido con malas compañías, había contraído una enfermedad venérea. El asunto es que él se estaba muriendo, y era el único hijo. Y entonces ella había orado y orado al Señor, hasta que en alguna parte en la madrugada se quedó dormida. Y en su sueño ve que viene este parson. Y entonces le dice: mire, Señor, yo soy como la tsunamita.
Le pedí a Dios un hijo y Él me lo dio. Pero ahora Él se metió en malos caminos y mire dónde está. El Señor me dio un sueño y lo vi. Dijo, desde que desperté he estado aquí. Y le he dicho, Señor, si yo soy la tsunamita, ¿dónde está tu Elías? Mire lo que Él dice. En expectativas y guianzas del Espíritu Santo, predicado el 8 de agosto del 57, párrafo 49. Entonces piensen en la gracia de Dios. Sobre la gracia de Dios. ¿Se olvidará una madre de lo que dio a luz? Sí, ella podría, pero yo no puedo olvidarme de ti. Los nombres de ustedes están esculpidos en las palmas de mi mano. Y mire, y luego el profeta regresa a esa historia que yo le conté. Y mientras yo estaba allí un momento, él dijo, oh mami. Ella comienza a besarlo y dijo, ¿qué desea el nene consentido de mami? Imagínese usted. Parece que ella debería tener ahí toda una lista de reproches, diciendo, eso te pasa, tú te lo mereciste por andarte en las compañías que no deberías. No, dijo el profeta, con todo y eso ella seguía siendo el nene de mamá. El profeta dice después de ahí que lo que sucede es que después de esto, usted sabe que él dijo que estaba quejándose y que era un túnel oscuro en el cual iba, y que después de que dijo, ¿qué desea el nene consentido de mami? Dijo que él dijo, mami, esto se está iluminando. Dijo el profeta que al momento después él estaba sentado y pidió algo de comer. Y lo más maravilloso es esto. Dice el profeta que en una ocasión él venía de Indiana a Phoenix en el ferrocarril, y dice que ahí pues todo lo que venden es caro, así que él se bajó a la estación y entonces vio a un joven, usted sabe, ya todo bien vestido ahí como uno de los que vendían ahí cosas, y entonces le dijo, Parson Branham. Dijo, ¿usted me conoce? Dijo, sí. Dijo, ¿dónde? ¿En alguna campaña? Dijo, no, yo soy aquel joven. Dijo, no solamente el Señor me sanó, pero salvó mi alma. Ahora, ya estoy terminando. Mire, esto es maravilloso, hermano. El Señor en la segunda parte, aquí dice, en Isaías 49, 16, el Señor alude, y voy a decirlo esto de esta manera, alude a las costumbres de los judíos, que esto quizá ellos lo indagaron en Éxodo 13, 19 de tatuar, aun cuando esto está prohibido en Levítico 19, 28. En las manos una representación de su ciudad y su templo, en señal de celo por ellos. Ahora, y el Señor dice, bueno, la escritura anterior es que el Señor no puede olvidarse del amor, así como una madre no puede olvidarse de sus hijos, Él no puede olvidarse de Israel. Y luego dice, he aquí, el profeta ya citó esta escritura, he aquí en las palmas te tengo esculpida, delante de mí están tus muros. Ahora, esta escritura no solamente tiene una aplicación para Israel, pero esta escritura tiene una aplicación más amplia que nos alcanza a nosotros. El profeta dice en el sermón, uno más grande que Salomón, está aquí predicado el 5 de junio del 63, párrafo 246. Jesús dijo una vez, fue escrito en la Biblia, mejor dicho, ¿se olvidará la madre de lo que dio a luz? Dijo, ella pudiera hacer eso, pero yo no los puedo olvidar a ustedes. Escuche, sus nombres están esculpidos en las palmas de mis manos. Bueno, hasta ahí es solamente leer la Biblia, pero dice, y lo están, miren lo que dice el profeta, y lo están, por las huellas de los clavos en sus manos. Esto es maravilloso. O sea, que la razón que él no se podía olvidar de Israel, pero también no se puede olvidar de nosotros, es que sus nombres están escritos
esculpidos en las palmas de mis manos, dijo él, y lo están por las huellas de los clavos en sus manos. Entonces, después de todo, como comenzamos al principio, cuando Jesús fue tendido en la cruz y comenzaron a sujetar las manos en los brazos de aquella cruz y comenzaron a clavar aquellos crueles clavos romanos, dijo el profeta, eso tenía un propósito. ¿Quién iba a pensar que aquellos clavos estaban esculpiendo nuestro nombre en sus manos? Mire, y yo le voy a decir algo, para mí esto es maravilloso. Hay gente que dice que la sangre de Jesús ya se secó y ellos tienen sus argumentos. Ellos dicen, es que el hermano Branham dice que la sangre que cayó allí en el Calvario se secó. Y eso es verdad. Se secó a lo mejor esa misma tarde. Pero la sangre que estaba en Jesús, yo le pregunto, ¿se secó? Dijo el profeta, todo aquel que predique que la sangre de Jesús se secó, está predicando un evangelio social. Porque la sangre no es un pensamiento, hermano. Ni es una idea, la sangre es la sangre. Pero escuche, nosotros en lo natural, cuando una persona tiene una herida profunda, lo que sea, yo no sé, quizá al mes, 2 meses, solamente le queda la cicatriz, pero aquello ya está cerrado. Yo digo, ¿por qué las heridas de Jesús no han cerrado? Y usted dice, ¿cómo sabe eso? Porque es lo que la Biblia dice. Por eso lo van a reconocer, ¿no? ¿Qué heridas son estas en tus manos? ¿Por qué? ¿Por qué las tiene abiertas? Como un memorial que hubo unos clavos que escribieron nuestro nombre en esas manos. Por eso el profeta le da la aplicación exacta y correcta a esta escritura. Pero la escritura abarca más allá de que las manos de Jesús hayan sido horadadas. Hay un misterio ahí que también fue revelado. Mire, en el sermón Recordando al Señor, predicado el 9 de diciembre de 62, párrafo 99. Mire, recordando al Señor. El reclamo de Israel es, el Señor se olvidó de nosotros. Y el Señor le dice, no me he olvidado de ustedes. Pero ahora, no es solamente que el Señor nos recuerde a nosotros, sino que nosotros lo recordemos a Él. Dice el profeta de Dios, recordamos las bendiciones que tú has sido para nosotros. Y recordamos tu palabra, que tú nunca nos dejarías ni nos desampararías. La vejez no tendrá nada que ver, tú todavía nos recordarás. En la vejez. La vejez no tendrá nada que ver, tú todavía nos recordarás. Cuando el mundo no sea más y el tiempo se desvanezca en la eternidad, está escrito algo así. ¿Podrá una madre olvidarse de lo que dio a luz? Yo nunca puedo olvidarte. Tú estás esculpido sobre las palmas de mis manos. Los clavos que esculpieron nuestro nombre. Sabemos que tú nos recuerdas, Señor. Por eso, ¿para qué fueron horadadas sus manos? Para escribir nuestros nombres allí y que Él no se olvide de nosotros. Por esa razón, hermano, mientras haya unas manos horadadas de Jesús, Él se acordará que allí están escritos los nombres de sus elegidos. Para eso, los soldados romanos pensaban que le estaban haciendo una maldad. Los judíos, lo que hayan ellos pensado, pero ellos no sabían. Hermano, el asunto es que eso, nadie, absolutamente nadie lo sabía, hasta que Dios nos reveló eso ahora. Para eso fueron horadadas sus manos. Primeramente, para recordarnos que existimos, para que Él recuerde que Él
no se puede, o que nosotros veamos que Él no se puede olvidar de nosotros, porque nuestros nombres están escritos. Mire, eso es tremendo, hermano. Nosotros sabemos, el profeta dijo que los nombres de la novia, de los elegidos, fueron escritos antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero con la propia sangre de Jesús. Eso es verdad. ¿Para qué? Esa es la única garantía que nosotros tenemos, no hay otra. Nosotros no sabemos lo que el día de mañana nos depara, nadie lo sabe absolutamente. Esa es la única garantía, la única certeza, no hay otra. Uno diría, bueno, pero si ya están escritos allá, ¿para qué los tendría que escribir aquí? ¿Sabe usted por qué? Para que cuando alguien piense que Dios lo ha olvidado o que la ha olvidada, que sepa que ahí están, que Él se acuerda, que tienes nuestros nombres ahí. Y eso fue producido por aquellos clavos romanos. Ellos no sabían por qué, pero Jesús sabía por qué. Y lo más maravilloso es que nosotros en esta noche sabemos por qué. Que Él no se olvida de nosotros. Puestos de pie, Señor, te damos gracias, oh Dios, porque tú, Señor Jesús, tuviste un propósito. Padre, cuando aquellos clavos atravesaron tus manos, Señor, ahí estaba, Señor Jesús, estaban esculpiendo, Dios, con razón. Padre, tu Biblia es tan perfecta y tan exacta, Señor. Así como un escultor toma el cincel y el martillo, Señor, los soldados romanos tomaron aquel mazo y aquellos clavos, Señor. Padre, por eso, Dios, aunque es una escena triste, la escena del Calvario es una escena triste, Señor. La escena de la crucifixión es una escena triste. Pero Padre, por otro lado, Señor Jesús, nosotros nos sentimos agradecidos contigo porque eso sucedió con ese propósito, Señor. Ahora lo sabemos, Dios, porque tu palabra ha sido revelada, Señor Dios. Padre, de otra manera, ¿cómo podríamos? No habría manera, no hay hombre en este mundo que tuviera manera de descifrar ese misterio, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra revelada. Eso, Dios, nos ayude, y yo espero que lo haga con tu pueblo en esta noche, Señor, de saber que tú no te has olvidado de nosotros, Señor. Aun cuando nosotros nos olvidamos, el apóstol Pablo dijo que aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. No te puedes olvidar, Señor Jesús, porque ahí están esas cicatrices, esos nombres escritos en las palmas de tus manos, Señor. Permite, Dios, que tu pueblo siempre recuerde eso en los mejores momentos, en los momentos oscuros, Señor. Padre, y que esto, Dios, que hemos escuchado en esta noche, Señor, al final, Señor Jesús, pueda confortar nuestros corazones, Señor, y saber que tú no te has olvidado, Señor Jesús. Que aunque una madre se pudiera olvidar del bebé que parió, de aquel bebé que amamanta, si ese fuera el caso, contigo no es así, Señor. Tú no te has olvidado de nosotros. Y te damos gracias por ello, Señor, porque eso no es poca cosa, Señor. Padre, el poder tener la certeza, no porque yo lo digo, sino porque tu palabra nos da esa garantía, Señor, de que tú no nos has olvidado, Señor. Gracias, Señor, por tu pueblo, gracias por tu palabra, gracias por todo, Señor, en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.